nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Uno de entre la gente pidió a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Le contestó: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Después dijo a la gente: Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan la vida. A continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo: haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré: Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo: Pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios. Hoy, el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Es la parábola del rico necio, hermanos y hermanas, que solo aparece en el Evangelio de Lucas y no aparece en otro evangelio. Es interesante esta parábola, hermanos y hermanas, porque tiene una gran enseñanza para todos nosotros. De hecho, para discutir y meditar correctamente este evangelio tendríamos que pensar en el 10º mandamiento, hermanos y hermanas: no codiciar los bienes ajenos. Y unido al 10º mandamiento tenemos también que pensar en el 7º mandamiento: no robar. Y fíjate por qué lo decimos, porque el tema es la codicia. Aquí lo que está Jesucristo señalando es no participar de la codicia de nadie y no tenerla tampoco en nuestras mentes. Ese 10º mandamiento tiene que ver con no desear los bienes del prójimo, no codiciarlos, pero está en la mente, en el deseo. Si uno codicia, hermanos y hermanas, a veces este pecado puede llevar a otras personas, lamentablemente, a robar de cualquier manera. Por eso está vinculado con el 7º mandamiento, que es el de no robar. Hoy tenemos que hablar, hermanos y hermanas, acerca de la codicia. Yo no sé cuántos de nosotros hemos participado de una herencia que nos ha dejado alguien. Yo no sé cuántos de nosotros hemos preparado un testamento, o dentro de la herencia que vamos a dejar, hermanos y hermanas, a quién hemos incluido, a quién hemos excluido, de qué tipo de herencia estamos hablando: bienes, riquezas, dinero. Pues, hermanos y hermanas, a veces la gente no quiere pensar en estas cosas porque están bien ligadas a la muerte. Y ciertamente que están bien ligadas a la muerte, y hay que pensar en ello también, y hoy la palabra de Dios lo pone de esa forma. Hermanos y hermanas, el pecado de la codicia es lo que nos interesa hoy. Mira, el pecado de la codicia es una ambición desmedida y exaltada, hermanos y hermanas, de dinero, ¿no? Por eso es que Jesucristo dice que no podemos caer en eso. No solamente de dinero, sino que incluye bienes y otro tipo de riquezas. Hermanos y hermanas, la codicia es un vicio que nos lleva a querer acaparar más de aquello que necesitamos. La codicia, hermanos y hermanas, es el afán para acumular riquezas. Se va traduciendo la aspiración y el deseo sobre la codicia, hermanos y hermanas, en acciones que muchas veces resultan contrarias a los preceptos morales, como los que tú y yo tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio. El comportamiento ético se ve lastimado porque no practicamos el derecho y la justicia, hermanos y hermanas. Y muchas veces hacemos que los demás caigan en indignidad, que es otro punto. Y, hermanos y hermanas, pueden tener consecuencias desastrosas y hasta negativas para otras personas. Por eso es que Cristo quiere que sepamos manejar la codicia y no ni tan siquiera pensar en ella. Por la codicia, tú y yo sabemos, hermanos y hermanas, que algunas personas han cometido delitos por la
codicia de obtener más, estafas, fraudes, robos e incluso lamentablemente han hecho que otras personas pierdan la vida asesinando. Y si no cometen crímenes, hermanos y hermanas, por la codicia, o si no están envueltos en delitos por la codicia puede llevarnos a descuidar a nuestros propios seres queridos, hermanos y hermanas, porque uno se enfoca en todo el aspecto material de acumular excesivamente. Así que también puede hacerle daño a nuestros seres queridos y actuar cada uno de nosotros con otro pecado que es el egoísmo. Así que esto es importante que lo tengamos en mente. Por eso la idea fuerza de hoy es la siguiente, hermanos y hermanas, que es un principio que nace de la enseñanza de la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Fijarnos en lo que tienen los demás y desear tenerlo es compartir la codicia de otros. Esa es la idea fuerza que nos va a guiar hoy y vamos a hablar acerca de ese tema, hermanos y hermanas, importante para nuestra vida. ¿Por qué este hombre del Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, le pide la intervención, así por decirlo, ¿verdad?, a Jesús en la solución que está buscando para su problema? Porque así es que empieza el versículo 13 del capítulo 12, hoy en la palabra de Dios. Dice así: uno de entre la gente pidió a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. ¿Estás viendo lo que está pasando aquí? Este hombre está buscando una solución para un problema no necesariamente espiritual, sino un problema de un pleito que tiene que ver con riqueza, que tiene que ver con compartir bienes. Es algo materialista. Y de repente vemos a Jesucristo en una actitud, hermanos y hermanas, donde uno se pregunta: ¿por qué sería que Jesucristo no quiso ayudarlo? Y esto lo sacamos del mismo versículo 14 de hoy. Jesús le contestó: amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Esa es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que prácticamente le está diciendo: yo no voy a decidir esas cosas y yo no voy a hacerlo de la forma en que tú te imaginas. Hermanos y hermanas, vamos a recordar nosotros que Jesús, en su primera venida aquí en la tierra que tú y yo conocemos, el papel de nuestro Señor Jesucristo nunca fue el papel de juez, sino que Cristo en su primera venida vino como Salvador. Eso tú lo sabes. Ahora, Jesucristo sí nos ha enseñado en su palabra que vendrá en una segunda venida. Y esa segunda venida sí es como juez. Pero en el tiempo que surge el Evangelio, Jesucristo estaba, hermanos y hermanas, en su aspecto de misión salvadora. Eso nosotros lo sacamos del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 22. Jesús, hermanos y hermanas, no es que se niegue a solucionarle el problema a esta persona. Jesús lo que prefiere como maestro y salvador es orientar a la persona y no decidir por ella. Y así es que Jesucristo, hermanos y hermanas, resuelve muchas de nuestras preocupaciones, de nuestras inquietudes que llevamos en oración, ante el altar, en meditación y reflexión. Y piensa en eso, especialmente las que son materiales, las que tienen que ver con pleitos o discusiones de cosas del mundo, de lo que es pasajero, de lo que es temporal. Antes de tomar una decisión por nosotros, Jesucristo lo que prefiere es, hermanos y hermanas, darnos una orientación para que nosotros podamos tomar esa decisión nosotros. Nos orienta, hermanos y hermanas. Cristo hoy lo que hace es esclarecer el verdadero y auténtico sentido de la vida. Y vamos a tener eso presente, hermanos y hermanas. Si en algo yo tengo que estar en mi vocación cristiana seguro de, y cuando leo el Evangelio y lo medito, es que Jesucristo, con su enseñanza, cuando yo la pongo en meditación y reflexión y cuando yo la pongo en práctica, hermanos y hermanas, Cristo está ayudándome a esclarecer toda mi mente, ¿verdad? Mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones, mis inquietudes, presentándome el verdadero y auténtico valor que tiene la vida, hermanos y hermanas. El sentido auténtico de la vida. Mira lo que dice Jesucristo en el versículo 15 de hoy. Después dijo a la gente, no ya a este, sino a todos los que estaban allí presentes. Después dijo a la gente: eviten
con gran cuidado toda clase de codicia. Ya comenzó a enseñar, hermanos y hermanas, a hablar del sentido auténtico de la vida. Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan la vida. Se pierde el sentido de la vida cuando yo entiendo, hermanos y hermanas, qué es lo que Jesucristo está diciendo aquí. Que la codicia, hermanos y hermanas, me lleva a tener posesiones, a acumular de más, al precio y al costo que sea. Y entonces eso me va a dar a mí la seguridad de tener en la vida una garantía de que yo no voy a estar preocupado por nada. Cuidado, porque lo estamos sacando, hermanos y hermanas, de un recurso, de una fuente, de un fundamento que es material, que es del mundo. Y lo del mundo es pasajero. Y lo del mundo, hermanos y hermanas, está un día y otro día no está. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, ya vimos, no fue solamente para este hombre o esta persona, sino para todos los que estaban allí. Eviten la codicia. Es el 10º mandamiento. Eviten la codicia. No codicien los bienes del prójimo. Porque aunque uno lo tenga todo, ¿verdad? Si sigo yo buscando acumular y tener, no son las posesiones las que le dan vida a uno. Y ya eso está bastante claro para nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que me da vida a mí? Tú lo sabes como bautizado, ¿qué es lo que me da vida a mí? Tú lo sabes con vida sacramental. ¿Qué es lo que me da vida a mí? Tú lo sabes cuando cumples la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que me da vida a mí si no son las posesiones? Tú lo sabes cuando estás camino a la santidad, camino a la perfección. Tú lo sabes y todos nosotros lo sabemos. Aquí Jesucristo, hermanos y hermanas, como maestro, el buen maestro que es, el buen maestro, lanza esta parábola del rico necio para ayudarnos a entender todo lo que debemos tener en cuenta con ese 10º mandamiento y las repercusiones que puede tener con el 7º mandamiento. Hermanos y hermanas, en esa parábola Jesucristo lo que establece es que el valor de la vida no consiste en tener muchas cosas, eso es lo que está claro ahí, sino en ser ricos para Dios. Es lo que dice, sean ricos para Dios, acumulen para Dios ambiciones espirituales, celestiales. Eso está en el versículo 21. Esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Fíjate cómo está eso ahí de claro para nosotros. Cuando la ganancia, hermanos y hermanas, ocupa el corazón del ser humano, es un grave peligro. Ganancia, poder, posición, superioridad, bienes, dinero, riquezas, todo eso, hermanos y hermanas, eso lamentablemente llega al corazón de nosotros, se aloja en el corazón. Si no se sabe manejar con sabiduría divina, hermanos y hermanas, el sentido, el valor auténtico de la vida cae totalmente en desgracia. No se llega a repartir, hermanos y hermanas, la herencia de equidad y paz, que era lo que estaba buscando este hombre. Y su hermano pues estaba dentro de una situación y una postura que es de codicia, que es de ambición. La palabra nos advierte hoy, hermanos y hermanas, cómo la codicia es un pecado. Y ya no tenemos duda acerca de eso, hermanos y hermanas. La codicia provoca un sentido de la vida falso, se mete la mentira, el engaño y el vacío espiritual es enorme. Recuerda esto importante acerca de esta parábola. Uno se puede encerrar únicamente, hermanos y hermanas, y hasta exclusivamente en la preocupación de cómo acumular los bienes y las riquezas. Ese es mi norte, esa es mi meta, por eso trabajo y por eso invierto todo mi tiempo. En segundo lugar, uno, hermanos y hermanas, se encierra lamentablemente únicamente en pensar en almacenar. Y este almacenar, acumular, es para garantizar, hermanos y hermanas, una vida despreocupada. Y eso es lo que busca mucha gente. Al despreocuparme en la vida, viviré bien. La acumulación me garantiza a mí vivir bien.
mejores médicos, mejores hospitales, mejores vecindarios para vivir, grandes comodidades, en fin, hermanos y hermanas. Eso lleva a la gente a ajustarse dentro de esa forma de manejar la vida. Y el que tiene, pues hermanos y hermanas, hoy puede estar aquí y mañana toma un avión y está donde le da la gana. Y tal vez uno dice, pero si se ha ganado la riqueza, ¿qué pecado hay en eso? Pues hermanos y hermanas, es la cuestión de perder el sentido de la vida, de lo que estamos hablando realmente. Y al final, en la conclusión, te diré más acerca de eso. Y finalmente, hermanos y hermanas, de esta parábola se desprende que se termina descuidando lo esencial. El que cae en la codicia descuida lo esencial bajo principios que son falsos, ya hemos visto, y principios que son, hermanos y hermanas, totalmente paganos. Eso es el versículo 18 de hoy. Y se dijo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo y todas mis reservas. Y luego dice en el versículo 19, entonces yo conmigo hablaré, mí mismo, ¿no? Hablando conmigo mismo. Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe y pásala bien. El que la vive bien en esta tierra. Esa es la advertencia. Los gladiadores en el tiempo del Coliseo, hermanos y hermanas, eran personas que tenían que salir a las grandes batallas, que era pues un deporte. Aquella arena del Coliseo era de sangre, hermanos y hermanas. Y muchos gladiadores sabían que el día que yo salga ahí a pelear, aunque esto sea un deporte, uno de los dos tendrá que salir con vida y otro tendrá que salir muerto. Y el que sale con vida no necesariamente tendrá una buena vida, sino que a lo mejor sale sin una oreja, sin un brazo o sin un pie. Entonces mira cómo decían los gladiadores, y esto se encontró, hermanos y hermanas, escrito en alguna de las paredes del Coliseo. Decían los gladiadores, hermanos, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Eso, hermanos y hermanas, convierte a uno en un necio, tras de que es un refrán pagano, en un insensato, en un estúpido, en un tonto útil, en un pobre loco, como lo llama la traducción de la Biblia de Jerusalén que tengo yo. La palabra, hermanos y hermanas, de Dios ha sido clara hoy, y esta parábola tiene dos conclusiones, una que está en el versículo 20, no lo olvides, y otra que está en el versículo 21. La del versículo 20, hermanos y hermanas, dice lo siguiente: pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Lo que nos hace, hermanos y hermanas, descubrir o redescubrir el verdadero y auténtico sentido de la vida es la muerte. Ahorita dijimos que era la enfermedad, porque perdimos la salud debido a la codicia, acumulamos y alcanzamos, y luego en la enfermedad no hay dinero que nos salve la vida como una enfermedad terminal. La enfermedad también toca aquí, pero Cristo lo pone desde el punto de vista de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte relativiza todo, hermanos, vuelve todo relativo. Cuando pensamos en la muerte, hermanos y hermanas, lo que hacemos es saber verdaderamente qué es lo que perece y qué es lo que permanece. Y el sentido de la vida cristiana va envuelto en eso. Reflexionar y meditar, caramba, ¿por qué me fajo yo? ¿Por qué me gasto yo en esta vida? Debe ser por lo que prevalece y no tanto por lo que perece. Y eso a veces se descoordina en nuestra vida. El que solo busca tener, hermanos y hermanas, y olvida el ser, pierde todo a la hora de la muerte. Te aconsejo que te leas Eclesiástico 2, hermanos y hermanas. Ahí dice, ¿para qué acumular bienes en esta vida si no sabes dónde poner los bienes acumulados? Ni sabes lo que el heredero va a hacer con aquello que tú le dejas. Palabras del sabio, hermanos y hermanas. Y la segunda conclusión aparece en el versículo 21 de hoy. Esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. ¿Cómo volverse rico para Dios, hermanos y hermanas? ¿Qué riquezas son las que tenemos que aspirar? Aspiren a los bienes más altos, a los bienes del cielo. Jesucristo nos dio a nosotros en 4 evangelios durante 3 años, hermanos y hermanas, diversas sugerencias y hasta ejemplos y consejos, hermanos y hermanas,
de cómo acumular los bienes del cielo, de cómo ganarnos las cosas de arriba. Hoy tú y yo nos tenemos que preguntar con este evangelio: ¿estoy viviendo, existiendo y moviéndome en esta tierra solo para esta vida? Solo para esta vida. Tenemos que hacernos esa pregunta. La codicia, hermanos y hermanas, tú y yo lo sabemos, ha destruido grandes familias. La codicia ha privado a algunos de vivir una vida digna, hermanos y hermanas, lamentablemente. Hoy tenemos que preguntarnos también en el examen de conciencia: ¿qué clase de tesoro estoy acumulando hoy, en este momento que estás escuchando este evangelio? ¿Qué clase de tesoro es el que te entusiasma, el que te afana, donde estás poniendo toda tu energía y todos tus principios y valores? Importante, hermanos y hermanas. Vamos a concluir la palabra de Dios hoy significativa para todos nosotros. Jesús, hermanos y hermanas, antes de resolver nuestros conflictos y nuestros pleitos materiales que tenemos a veces en la familia y en la vida, decide desenmascarar la codicia que nos domina. En este caso, antes que resolverlo, vamos a desenmascarar qué es lo que está detrás de esto. Para él, eso es, hermanos y hermanas, primero, incluso que los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Eso es esencial, el sentido de la vida. Ejerce, hermanos y hermanas, su autoridad Jesucristo, no en las cosas del mundo para dividirlas, sino en aquello que es esencial del reino de Dios, que es lo que Él predica. Nuestro corazón, hermanos y hermanas, no puede estar dividido. Nuestro corazón jamás puede estar dividido. Que nuestra preocupación por obtener, hermanos y hermanas, lo que nos falta, no nos haga descuidar lo que hoy nos da la vida, o lo que hoy nos dará la vida en Jesucristo el Señor. No confundas a Jesucristo. Esto no se trata de que ahora, por esta parábola y por la codicia, yo me tengo que resignar a una vida incómoda, a una vida de necesidades hasta de lo esencial y a una vida mediocre. No, hermanos y hermanas, eso no es entender correctamente la palabra de Dios. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos que saber que Jesucristo quiere una sociedad justa. Tampoco está diciendo no codicies para que esta sociedad sea más injusta. No te vayas por ese lado. Jesucristo hoy lo que quiere hacer, hermanos y hermanas, es que tengamos cuidado. Esto es lo que Cristo quiere que no hagamos con la codicia. Fijarnos en lo que tienen los demás y así compartir su codicia. Eso es tener más. Fijarnos en lo que tienen los demás, desearlo, y lo que estamos haciendo es compartiendo la codicia de los demás. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio y meditación. Todo cuanto hagas hoy, para la gloria y la honra de Dios, te va a ir bonito y sobre todo serás bendecido.